Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a realizar un nuevo video en el cual nos adentraremos en el tema de balances en dos o más equipos sin reacción química. Comencemos. Sabemos que los procesos químicos industriales se efectúan en una serie de equipos interconectados, tales como reactores, unidades de mezclado, intercambiadores de calor, destiladores, secadores, evaporadores y todos aquellos equipos que nosotros ya conocemos que se encuentran en la industria química y de procesos. En tales procesos, que involucran varias unidades, la elección del sistema para resolver los balances de materia no es tan obvia. Un sistema puede definirse como cualquier porción del proceso que uno escoge para estudiar. Por ejemplo, el proceso completo, dos o más equipos interconectados, un solo equipo, un punto donde se unen dos o más corrientes, o bien un punto donde se divide el flujo. La determinación de los flujos y composiciones de un proceso generalmente requiere de la selección de varios de estos sistemas y, por lo tanto, describir los balances para cada uno de ellos. Por ejemplo, veamos el siguiente diagrama. Aquí nosotros identificaremos que existen tres equipos, un extractor número 1, un extractor número 2 y una torre de separación. Además que vemos muchísimas corrientes, vemos 12 corrientes. Aquí hay varias posibilidades de realizar balances de materia. Tenemos una posibilidad del nombre A. Entonces también podemos hacer una posibilidad del nombre B, otra posibilidad en C y podemos realizar otro nuevo balance en D y un último balance en E. Vamos a ver de qué tratan estas posibilidades de realizar balances en estos equipos. Tenemos información ahora en las corrientes. Vemos que se ve apantallador, se ve muchísima información, se ve muy grande el proceso, además de que tenemos ahí bastantes bases de cálculo. Vamos a ver qué podemos hacer con ello. Habíamos comenzado platicando que podíamos realizar un balance en A. ¿Qué significa realizar un balance en A? El balance en A es el balance global de este proceso. Si ustedes se dan cuenta, ahí tenemos un bloque que prácticamente cubre toda la parte central del diagrama de proceso. Entonces, aquí tenemos el balance global de todo lo que está entrando y está saliendo del sistema en general. Si ustedes recuerdan, en videos anteriores habíamos explicado la parte de frontera de un sistema. Entonces, aquí nuestro sistema se llama A. ¿Qué más tenemos en este sistema del nombre A? Tenemos que existen tres corrientes de entrada llamadas corriente 1, corriente 2, corriente 5. Y tenemos tres corrientes de salida en la corriente 6, corriente 11 y corriente 12. ¿Qué podemos hacer aquí? Nuestro balance global del proceso quedaría de la siguiente manera. M1 más M2 más M5 es igual a M6 más M11 más M12. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos esta posibilidad y estamos tomando en consideración todo lo que está entrando externo del sistema y todo lo que está saliendo. Entonces aquí por eso es que tenemos que imaginarnos este recuadro del nombre A para ver qué es lo que está entrando y qué es lo que está saliendo del sistema en general. Por eso se llama balance global. Veamos ahora otro ejemplo. Tenemos las siguientes corrientes para considerar en el balance de B. ¿Qué incluye este balance de B? El extractor número 1 y el extractor número 2. Solamente esos dos extractores. Tenemos posibilidad de realizar un balance en estos dos extractores. ¿Cómo quedaría nuestro balance si ponemos un cubo ahí que represente al balance en B? Tenemos que las corrientes de entrada quedarían corriente 1, corriente 2, corriente 5 y tenemos tres corrientes de salida que se llaman corriente 4, corriente 7 y corriente 6. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos bastante información que podemos ocupar para realizar el balance correspondiente y además nuestro balance quedaría de la siguiente manera. M1 más M2 más M5 es igual a la masa total 4 más M6 más M7. Entonces
Si se dan cuenta, aquí, así quedaría el balance de B. Veamos el siguiente balance. Las corrientes que estábamos considerando para el balance de C se encuentran en un nodo de mezclado. Este nodo, esas flechas que están conectando y que dan una flecha o una corriente total 8, corresponde a un nodo de mezclado. Entonces vamos a imaginarnos ahí un nuevo recuadro que se llame C. Por lo tanto, este recuadro en C quedaría de la siguiente manera su balance. La masa total 4 más la masa total 7 es igual a la masa total 8. Entonces, si se dan cuenta, tenemos esta posibilidad de realizar un balance en ese nodo de mezclado, además de que no represente como tal un equipo, pero sabemos que podemos ocupar esa información de las corrientes para poder tener más información en otras corrientes. Veamos el siguiente balance en D. Habíamos visto que el balance en D corresponde a la torre de separación. ¿Cómo podría quedar el balance de la torre? Nuevamente colocamos ahí un recuadro que se llame D y tenemos que el balance queda de M8 más M10 es igual a la masa total 9 más la masa total 12. O sea, todo lo que entra es igual a lo que sale de la torre de separación. Entonces tenemos otra posibilidad para obtener más información de este balance en D. Entonces vamos al siguiente balance en E. Tenemos un nuevo balance en N. ¿Qué vemos aquí en el balance N? Tenemos un nodo de derivación. Esa bolita significa derivación. Entonces, ¿qué pasa en este nodo de derivación? Que vamos a separar lo de la corriente 9. ¿Qué vemos además en el nodo de derivación? Que las concentraciones en cada corriente es la misma. ¿Por qué es la misma? Porque prácticamente es como si estuviéramos colocando ahí una válvula que está separando a la corriente 9 en corriente 10 y corriente 11. Por lo tanto, el balance N queda de la siguiente manera. M9 es igual a M10 más M11. Por lo tanto, ya tenemos otra posibilidad de realizar un balance en este nodo que se llama de derivación. Ok, y entonces así es como nosotros podemos incluir diferentes tipos de balance en un proceso total. Vamos a revisar otro ejemplo más. Aquí tenemos un proceso de limpieza de semillas para recuperar aceite puro, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos nuevamente 3 equipos y tenemos 8 corrientes. En estas 8 corrientes vemos que existe recirculación en algunas y tenemos ahí un proceso, digamos que ligeramente complejo. Pero ¿qué tenemos además de esto? Hay que tener mucho cuidado aquí. Si colocamos un bloque imaginario en todo lo que es el sistema, ¿cómo nos quedaría? Masa 1 es igual a masa 2 más masa 8 más masa 4. Pero además hay que considerar la corriente interna 6 que dice reposición de solvente. Esta reposición de solvente, digamos que está entrando al sistema en total. Si pusiéramos la corriente en la parte superior, entonces entraría al sistema. Por lo tanto, M1 más M6 es igual a M2 más M4 más M8. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas corrientes internas que pareciera que están dentro del sistema, pero en realidad no lo están. En algunas ocasiones en los diagramas de proceso se colocan de manera interna por falta de espacio en los diagramas, pero hay que tener mucho cuidado porque pueden ser entradas externas al sistema, ¿vale? Entonces vamos a revisar un nuevo ejercicio. Tenemos el siguiente problema que nos indica: de acuerdo a la información del siguiente diagrama de flujo bajo régimen continuo sin reacción química, determine las masas de las corrientes M4 y M5 totales en kilogramos por minuto. Tenemos el siguiente diagrama de flujo, el cual tenemos 6 corrientes, vemos 2 equipos, una torre y un mezclador. En estas ya tenemos información prácticamente en todas las corrientes, excepto en la corriente 3, que es en la cual no tenemos información.
y esta corriente 3 interna pues se encuentra dentro del sistema. Vamos a ver, tenemos cloro de sodio, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y agua. Además tenemos sólidos inertes. ¿Qué otra cosa identificamos? Vemos que en la corriente 6 nos están otorgando una base de cálculo que corresponde a 290 kilogramos por minuto de producto, y dentro de ese producto existen esas composiciones. Vale, entonces vamos a comenzar a realizar el problema. Tenemos la siguiente información. Realizando un balance global o balance general del diagrama de flujo, si ustedes nuevamente regresan a revisar el diagrama, tenemos lo siguiente. La corriente M1 total más M2 más M4 más M5 es igual a la corriente total M6. ¿Por qué no estamos considerando a la corriente M3? Porque nuevamente es como si colocáramos un bloque en toda la parte del sistema y vemos todo lo que entra al sistema y lo que sale únicamente del sistema. La corriente 3 era una corriente intermedia, por lo tanto a ella no la vamos a considerar. Entonces balance global queda sin M3. Tenemos además la siguiente información. Tenemos la base de cálculo en la masa total 6, que corresponde a 290 kilogramos por minuto. Y tenemos información en la corriente 1 de fracción peso de cloro de sodio, fracción peso de ácido clorhídrico, fracción peso de ácido sulfúrico y fracción peso de agua. En la corriente 2 tenemos una fracción peso de sólidos inertes y fracción peso de agua. En la corriente 4 tenemos información de ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, agua. Y corriente 5 tenemos información de ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, agua también. Y en la corriente 6 para finalizar tenemos cloro de sodio, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y agua, además de sólidos inertes. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Si recuerdan ustedes, en el procedimiento para realizar balances de materia, ¿qué tenemos que identificar? Ya colocamos la información, ya colocamos la base de cálculo y el balance global o balance general. Tenemos que identificar el compuesto que se encuentre en menor proporción en todo el sistema. Entonces, ¿quién se encuentra en menor proporción? Si identificamos los sólidos inertes, se encuentran en menor proporción, solo están en la corriente 2 y en la corriente 6. Por lo tanto, con ellos vamos a comenzar a realizar el balance correspondiente. De acuerdo al diagrama ya analizamos el balance global de inertes y queda de la siguiente manera. Tenemos que la masa de sólidos inertes en la corriente 2 es igual a la masa parcial de sólidos inertes en la corriente 6. Recuerden aquí que hay que colocar M minúscula porque corresponde a las masas parciales de los componentes. M mayúsculas corresponden a masas totales de las corrientes, ¿vale? Entonces, colocando información que ya sabemos que corresponde a la masa parcial de cada componente, tenemos que fracción peso de sólidos inertes en la corriente 2 por M2 es igual a fracción peso de sólidos inertes en la corriente 6 por M6. ¿Qué más sabemos? Tenemos la siguiente información en la cual podemos hacer el despeje de M2 porque ya tenemos prácticamente la información para obtener la corriente total 2. Por lo tanto, M2 es igual a 49.9444 kilogramos por minuto. Entonces, sólidos inertes nos ayudaron a determinar la corriente total M2. Esta corriente total M2 no corresponde a sólidos inertes. Esta M2 corresponde a la mezcla que se encuentra en la corriente 2, abusados. Ahora, ¿quién seguiría? Vamos a revisar nuevamente el diagrama e identificamos que el cloruro de sodio es el siguiente que se encuentra en menor proporción dentro de todo el proceso. Por lo tanto, vamos a realizar el balance global de cloruro de sodio. Entonces, identificando balance global de cloruro de sodio, masa parcial de cloruro de sodio que se encuentra en la corriente 1 es igual a la masa parcial de cloruro de sodio que se encuentra en la corriente 6.
Entonces, colocando información de fracciones por masas totales en cada una de sus corrientes, tenemos que de incógnita la corriente 1 total es la que se encuentra para poderla determinar. Haciendo el despeje correspondiente, M1 va a ser igual a 100.05 kilogramos por minuto. Entonces nuevamente M1 no corresponde a cloruro de sodio acusados. M1 es la corriente total en 1. Y la corriente total en 1 es mezcla de varios componentes. Cloruro de sodio nos ayudó a determinar la corriente total 1. Enseguida, ¿qué podemos realizar? Podemos realizar el balance global de ácido clorhídrico. ¿Y por qué ácido clorhídrico y no los demás? Pues los demás se encuentran en la misma proporción. Digamos que este lo utilizamos porque era el siguiente en orden de aparición. ¿Vale? Entonces, identificando el balance global de ácido clorhídrico queda de la siguiente manera. Masa de ácido clorhídrico en la corriente 1 más masa de ácido clorhídrico en la corriente 4 más masa parcial de ácido clorhídrico en la corriente 5 es igual a la masa parcial de ácido clorhídrico en la corriente 6. ¿Vale? Colocando la información de fracciones por masas totales de cada una de sus corrientes, tenemos lo siguiente. Identificamos que tenemos dos variables ahí, que tenemos una ecuación y dos incógnitas. Las incógnitas corresponden a M4 y a M5. ¿Qué podemos hacer? Podemos rearreglar esta ecuación para que nos quede del lado izquierdo las variables y del lado derecho la constante. Entonces, haciendo un rearreglo de la ecuación, tenemos que 0.02 veces M4 más 0.015 veces M5 es igual a 2.3925 kilogramos por minuto. Por lo tanto, esta le vamos a llamar ecuación número 2. ¿Y dónde tenemos la ecuación número 1? Correspondía al balance global. Vamos a ver para qué lo podemos utilizar. Ahora podemos realizar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas utilizando a la ecuación 1 y a la ecuación 2. ¿Vale? Entonces vamos a retomar el balance global y tenemos lo siguiente. 100.05 kilogramos por minuto más 49.9444 kilogramos por minuto más M4 más M5 es igual a 290 kilogramos por minuto. Eso es lo que correspondía al balance global. Entonces vamos a realizar el rearreglo nuevamente. Vamos a colocar las variables donde corresponden, la constante donde corresponde y tenemos la siguiente ecuación. M4 más M5 es igual a 140 kilogramos por minuto y eso va a corresponder a la ecuación número 1. Entonces tenemos que para la ecuación número 2 ya la habíamos determinado del balance de ácido clorhídrico y corresponde a 0.02 veces M4 más 0.015 veces M5 es igual a 2.3925 kilogramos por minuto. Entonces tenemos, y realizando la determinación correspondiente de dos ecuaciones, dos incógnitas, M4 es igual a 58.5 kilogramos por minuto y M5 es igual a 81.5 kilogramos por minuto. Entonces así es como nosotros determinamos lo que nos estaba solicitando el problema. ¿Qué podíamos hacer también? En este caso utilizamos el balance global y el balance del ácido clorhídrico global, ¿vale? Entonces podríamos haber utilizado también el de ácido sulfúrico. Se encuentran en la misma proporción tanto el ácido clorhídrico como el ácido sulfúrico. Entonces, colocándole la información de sus masas parciales en cada una de sus corrientes, tenemos lo siguiente. Que pudimos haber determinado nuevamente una ecuación en la cual teníamos dos incógnitas que correspondía a M4 y a M5. Haciendo un rearreglo teníamos la siguiente ecuación. 0.02 veces M4 más 0.015 veces M5 es igual a 2.407 kilogramos por minuto. Esta ecuación pudo haber sido la ecuación número 2 y nuevamente tomar la ecuación 1 como el balance global. ¿Qué podemos encontrar aquí? Si nosotros realizamos el
sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas del balance global con el balance de ácido sulfúrico, vamos a encontrar una leve variación en los resultados de M4 y M5. Esto es nada más para representarlo de manera didáctica, para que identifiquen que también podíamos atacar al problema por el balance de ácido sulfúrico. De igual manera podemos realizar el balance de agua. Si ustedes quieren aprender o quieren practicar a realizar los balances, les dejo de tarea que hagan el balance de agua para que vean cómo quedaría el balance parcial de este componente y ver la posibilidad de identificar la M4 y a M5, que es lo que nos estaba solicitando el problema. Vale, entonces hasta aquí dejamos este problema. Nos vemos en próximos videos donde realizaremos más ejercicios de balances con dos o más equipos sin reacción química. Nos vemos en la siguiente. Espero te haya gustado y haya sido de mucha ayuda este video.